Hola, es un placer saludarlos a todos. La humanidad se halla en grave peligro de perecer debido a la inconsciencia del hombre desbocado en el uso del libre albedrío. Pero ¿existe alguna forma, algún medio que pueda detener ese peligro de extinción de la humanidad? ¿Cuál podría ser ese recurso? Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. Este es su canal Derecho Nuevo, el derecho dignificado por la moral. Del grave peligro que amenaza la tierra por causa del hombre, no pueden librarla ni Dios, ni la ciencia, ni las religiones. Dios no, porque respeta el libre albedrío. La ciencia tampoco, porque los científicos deben ser librados de la soberbia intelectual que les impide mirar más allá de la relación de causa a efecto. Tampoco las religiones, porque no dan ejemplo de unidad ni siquiera para hacer honor a sus respectivas doctrinas. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Qué es lo que podría salvar a la humanidad? A mi juicio, lo único que podría salvar a la humanidad es el derecho, pero no el derecho tradicional que yo llamo derecho torcido, porque es un derecho débil, de justicia formal, que no garantiza la debida seguridad y que suele ser indecorosamente manipulado por intereses ajenos a la justicia. Se requiere entonces un derecho nuevo, radicalmente nuevo, un derecho unido a la moral en forma real, plena, directa y permanente, una unidad del derecho y la moral simbiótica y total. Estoy consciente de que esta propuesta de la unión directa y plena de la moral con el derecho provoca alarma y escándalo en la gente de leyes tomar. Las escuelas de derecho del mundo entero y muchos juristas se horrorizan solo con imaginar la conjunción del derecho y la moral. Para ellos, la separación del derecho y la moral es casi un precepto divino, un principio tradicional, milenaria y dogmáticamente venerado. Libre del todo cambia, del filósofo Heráclito. Pero ¿de dónde surge la conjunción del derecho y la moral que yo veo como una realidad presente y evidente? Surge, en esencia, de los derechos humanos, porque cuando el 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamó los derechos, lo hizo apoyándose en la moral, no en el derecho. En otras palabras, el fundamento de los derechos humanos no es jurídico sino moral, y la dignidad humana no es de naturaleza jurídica sino espiritual. Cuando se afirma que el ser humano es digno de respeto, se quiere decir que merece respeto porque es hijo de Dios o por derecho natural o porque así lo dicta la razón. Para que a una persona se le considere digna, basta pues que exista, sin necesidad de ninguna otra consideración. La fuente de la dignidad humana es la existencia. Pero ¿de dónde surgió la conjunción del derecho y la moral? Históricamente sucedió que a finales de la primera mitad del siglo XX el derecho se dio cuenta de sus limitaciones, después de haber comprobado por experiencia propia cómo el nazismo lo había manipulado abusivamente. El derecho se sintió obligado a buscar ayuda en la moral porque comprendió que sólo ella, la moral, podía otorgarle la firmeza axiológica superior que necesitaba para no reincidir en sumisiones vergonzosas como le había impuesto el nazismo. Es que una concepción estrictamente jurídica de lo jurídico no constituye base firme para el derecho. Este requiere apoyarse en la moral que lo eleva y lo dignifica, erigiéndolo así en instrumento calificado para colaborar en el ascenso moral y espiritual de la humanidad. En estos tiempos calamitosos, la humanidad espera la conformación de un derecho radicalmente distinto,
y exige al Estado un criterio más elevado de calificación del funcionario que vaya mucho más allá y por encima del simple enfoque jurídico. Ese criterio es la idea de responsabilidad moral que debe respetar y acatar el funcionario en toda circunstancia. El derecho tradicional resulta cada vez menos eficaz para resolver por sí solo los problemas humanos y sociales. Además, ha perdido la respetabilidad de otros tiempos debido justamente a la carencia de fibra moral en los funcionarios. Los moldes jurídicos estatales hoy resultan estrechos para realizar los derechos humanos a plenitud, por lo que el Estado y el derecho deben reajustarse conforme lo demanda la dignidad de tales derechos, porque a pesar de constituir una valoración superior de las necesidades del hombre, vienen siendo manejados con criterios decimonónicos, cada vez menos adecuados al espíritu del nuevo milenio. El Estado de simple derecho no concibe que los derechos humanos constituyen en esencia planteamientos morales, es decir, un llamado a la conciencia y a la responsabilidad moral de quienes deben cumplirlos. Por ello se incurre en el absurdo de un enfoque amoral de problemas morales. Y por cuanto el Estado no ha advertido la presencia de la moral en su seno, el derecho mantiene el monopolio de la administración de los derechos humanos, marginando la autoridad de la moral, cuando en realidad debe ser la moral la que rija la vida total de los derechos, mientras el derecho debe cumplir el papel de medio o instrumento para la realización. El enfoque amoral de los derechos humanos ha venido sujetándolos a las limitaciones formales y técnicas del derecho que muchas veces impiden o frustran la realización. A esto se suma la falta de calor moral del funcionario para abocarse plenamente a satisfacer los derechos con amplitud de criterio y alegría de servir, como lo pide el sabio. De igual modo han resultado frustrantes la prescindencia de la valoración moral de los derechos y la correlativa injerencia de criterios meramente jurídicos, cuando no políticos o diplomáticos, para resolver los problemas humanos, como ha ocurrido en la Organización de Naciones Unidas. Si la ONU hubiese tomado conciencia de que la moral penetró en el ámbito del derecho y se rigiese por el principio ético, muchos de los problemas hoy agravados hubiesen hallado solución, no política ni diplomática, sino ético-jurídica, es decir, iusética. No se toma en cuenta que a raíz de la consagración de los derechos humanos en el sistema jurídico, todo el ordenamiento legal adopta el valor de la dignidad humana como denominador común, por lo que absolutamente todas las disposiciones del mismo, vigentes o por estarlo, nacionales o internacionales, deben sujetarse a este parámetro esencial. Esto quiere decir que la vida de cada una de las normas del ordenamiento legal gira bajo el concepto de derechos humanos y que por cuanto el fundamento de ellos es la moral, ésta debe regir respecto a todas las etapas de la ley, incluso en cuanto atañe a su interpretación y aplicación. El concepto restringido de derechos humanos y su frustración en lo nacional y en lo internacional son consecuencias de pretender crear, interpretar y aplicar las leyes directamente relativas a ellos mediante criterios decimonónicos. Son criterios decimonónicos lamentablemente aplicados a los derechos humanos los siguientes: sujetarse a un enfoque formal del derecho y del Estado en lugar de admitir la conjunción creativa y dinámica de la moral y del derecho; a arrojarse a una concepción superficial de la justicia, relegando una justicia de corte superior que es la justicia moral; detenerse en una calibración externa meramente jurídica de la responsabilidad del funcionario en lugar de profundizar en su conducta como sujeto de responsabilidad moral; y finalmente, consolidar una jurisprudencia de conceptos en lugar de una jurisprudencia de intereses y más aún de valores.
en síntesis, la ilógica actitud de interpretar y aplicar los derechos humanos prescindiendo de su fundamento, pues la moral es desechada por igual por el legislador, el juez y el funcionario administrativo, y el absurdo de pretender realizar los derechos humanos por las ramas, en la superficie, sin tomar en cuenta lo profundo, las raíces. Si a partir de 1948, año de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, el derecho y el Estado hubiesen tomado conciencia de que para realizarlo cabalmente era necesario el enfoque moral, hubiese iniciado entonces su propia transmutación cualitativa en el estado ético entonces naciente, y los problemas sociales hubiesen sido tratados como problemas humanos, no meramente jurídicos, políticos y económicos. Como ello no ocurrió así y no se evitaron los males que hubiesen podido evitarse, ha llegado la hora de la compensación moral mediante un cobro de conciencia y la adopción de los valores superiores como sustento del Estado y del derecho. El Estado de simple derecho se funda en la voluntad de la ley, enfocada desde una perspectiva puramente jurídico-formal, confiando en las solas fuerzas de un derecho tan embelesado en su autosuficiencia que se permite mirar los requerimientos de la moral a prudente distancia, porque ésta no le conviene. Y así se satisface con los resultados de una justicia meramente formal, no valorada en lo profundo con criterios éticos y obviando la cuestión de la responsabilidad moral de los funcionarios, razón por la cual jamás podrá ser hallada la transparencia administrativa. El Estado de Derecho renace, se revitaliza, eleva su nivel cualitativo y se transmuta en el Estado ético de derecho cuando acoge los derechos humanos con la conciencia clara y eficaz de que está acogiendo simultáneamente la moral como base de estos y toma la decisión de actuar en consecuencia. Sí, amigos, la salvación de la humanidad radica en la unión real, plena y permanente del derecho con la moral, como lo propone la iusética. En el matrimonio de la moral con el derecho está la única posibilidad de salvación de la humanidad. Por un derecho nuevo dignificado por la moral, esto es todo por hoy. Muy agradecido por su amable atención. Hasta la próxima, volente Deo, es decir, si Dios lo quiere así.